Buenas, ¿cómo andan? Bueno, quería hablar en esta ocasión del interminable debate que tenemos entre protestantes y católicos, del cual no soy muy adepto porque soy más conciliador y un poquito más ecuménico, digamos, en términos más católicos. Pero ¿qué pasa? Hay algo en lo que Santiago Alarcón tiene razón. Y eso como protestante no debemos dejar de reconocerlo, porque es parte del proceso histórico, como dice mi amigo Jorge Carrillo. Y a eso los protestantes prestamos más atención que a lo que nos pueda decir hoy cualquier hermano. Porque me guste o no lo que cualquier hermano me pueda decir, un hermano forma parte de la iglesia, sea la jerarquía que tenga la jerarquía que tenga, me guste o no, hay un constructo y un devenir anterior por el cual ese hermano llega a decirme lo que me dice. Y la palabra de Dios, como dice Pablo, no está presa. No está presa. También tiene una historia. Y bueno, acuérdense que desde mi perspectiva yo no hablo de palabra de Dios como la escritura, sino más bien que me abstengo y hablo de la palabra de Dios como lo dicho por Dios, como una expresión propia de Dios en la que hay una comunicación al hombre, una intención de comunicar al hombre su mensaje, su propósito y su voluntad, sea por la vía escrita o por la vía natural. Entonces, el problema radica, y es en lo que Santiago Alarcón tiene razón, es el canal de comunicación al hombre. El canal de comunicación al hombre de parte de Dios es uno, y es siempre el mismo. Es la realidad, es la revelación. Y en ese sentido, discrepo con todas la mayoría de las subdivisiones que se han hecho de los canales de la revelación. ¿Por qué discrepo? Porque todos dicen que son por lo menos tres. O dos, en principio. La revelación natural o general y la revelación especial. Y para mí todo es parte de la misma mecánica. Incluso la inspiración también depende mecánicamente de la revelación para ser, digamos, comprendida o explicada. ¿Cuál es el punto? El punto es que la interpretación judeocristiana de cómo Dios se comunica con el hombre es por su palabra. Es que Dios dijo y fue hecho. Es decir, y esa palabra no necesariamente está reducida a lo que escuchamos, sino que se utiliza la palabra, porque en ese momento era el auge de la escritura, se utiliza la palabra como medio de transmisión de información y aparte porque la escritura y la palabra escrita tiene el valor de poder trascender la vida del hombre y mantener el mensaje. Es decir, yo puedo escribir algo, me puedo morir dentro de 60 años, 40, 30, lo que sea, y lo que yo escribo puede durar milenios. Entonces, eso tiene un impacto en la sociedad y un impacto en la relación del hombre con Dios, como no lo ha tenido la revelación general, en términos de naturaleza nada más. ¿Por qué? Porque yo la naturaleza la veo hoy, siempre dice lo mismo, no lo mismo en que dice una sola cosa, sino que dice muchas cosas, pero siempre las está diciendo. Y para hacer un constructo interpretativo, y tengo que emplear una hermenéutica, tengo que aplicar una exégesis espiritual, teleológica, de la cual tengo que empezar de cero. En cambio, si a mí me dan ya una base, me la explican, me la cargan en el software, lo hago más rápido. Entonces la educación entra en este proceso social en el que el hombre se hace intérprete de la palabra de Dios
a lo largo de la historia y de la tradición. Entonces, el texto, entendiendo eso, dice que Dios dijo y fue hecho. Eso lo dice Génesis 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a la luz del judeocristianismo, todo lo que fue hecho y todo lo que es y todo lo que será es tiene una palabra de Dios. Y es la voz, es el efecto de la voz de Dios. Es decir, todo lo que me acontece alrededor, incluso mi relación con mi prójimo, es el efecto de la voz de Dios. Y por lo tanto hay una palabra de Dios ahí para que yo interprete. Después está el problema de en qué medida yo puedo hacer esa interpretación y puedo hacer esa exégesis de esa palabra de Dios para poder entender y relacionarme dialécticamente con él. Pero inicialmente ese es el método por el cual Dios nos habla. Hay una determinación de Dios en cada hecho de la historia, en cada hecho de la naturaleza y en cada hecho de mi vida individual. Y entonces eso, tanto deseado como permitido por Dios, a mí me dice algo y lo tengo que interpretar. Entonces, individualmente, todos los seres humanos estamos obligados, por decirlo de una manera, a tener esa dialéctica con Dios. Quizás podés rechazarlo y evadir esa interpretación y hacerte ateo. Podés dudar, estar en una constante tensión entre si es verdad o no lo que interpreto o lo que se interpreta, o podés tener fe y aceptar y volcar tu disposición a interpretar la voz de Dios y a dejarte afectar por esa interpretación. Y podés hacerte teísta. Y después, si dentro de esa interpretación considerás que Jesús tiene una voz particular, tiene un nivel o un grado de interpretación de esa realidad que ningún otro hombre pudo tener, te podés hacer cristiano. Entonces el punto es que todos los hombres estamos sujetos a ese ejercicio. Y que la experiencia, los hechos, la dialéctica, el testimonio y la interpretación de cada uno de los seres humanos puede trascender su vida mediante un testimonio escrito. Y la Biblia es una recopilación de esos testimonios. Entonces acá tengo dos instancias más. Yo no solamente estoy sujeto a una interpretación individual de la realidad con Dios y de lo que Dios me quiere decir a través de los hechos de la realidad, donde interpreto su palabra, sino que también otro prójimo puede venir y darme un testimonio de su interpretación y de lo que él interpreta, y podemos concordar o no. Pero también puedo leer el testimonio escrito, histórico, de muchísimos hombres. Digamos que, aunque lo estoy dividiendo en dos, en realidad es simplemente el testimonio de un tercero. Lo que pasa que cuando hablo con un prójimo es un testimonio vivo, y cuando lo leo de un texto es un testimonio de un muerto, de alguien al que no puedo acudir. Y en ese sentido, Dios habla entonces primero por la realidad, después testimonialmente a través de la comunicación social entre los humanos, y en tercero, ese testimonio puede ser un testimonio, si está correctamente interpretado, de la revelación natural, general y única que es la realidad, puede ser un testimonio de la palabra de Dios escrito. Entonces vendrían a ser como tres instancias, pero es un camino de una sola revelación. ¿Y cuál es la razón que tiene Alarcón? Es que antes de la escritura están los hombres, porque los hombres son los que la escriben. Entonces, si yo confío en la escritura, confío en los hombres, y confío, por lo tanto, en la iglesia. Y es lo más probable que cuando vos le prediques a alguien, la persona no conozca la escritura, e incluso si no conoce de Dios, ni conozca la tradición cristiana, ni conozca quizás a Jesús, pero sin embargo, por tu testimonio, porque lo que vos crees te da paz, te da seguridad, es eficiente para enfrentar la vida, mostrás algo distinto mediante el amor expresado,
a los prójimos. Todo eso, lo que es el testimonio del cristiano, puede impactar la vida de una persona sin siquiera conocer la tradición cristiana, ni sin siquiera haber escuchado a Jesús, sin siquiera saber de Jesús. Y podés impactar a esa persona predicándole el Evangelio, pero mostrándole ciertos valores en tu vida. Y ahí está el testimonio vivo. Y ahí está Dios predicando, y ahí está Dios hablando su palabra en vos. Entonces, la palabra de Dios no requirió en ese sentido un texto escrito. Se transmitió de Dios en su revelación a tu persona y de tu persona al prójimo. Lógicamente esto pasó en el primer siglo y luego se hizo necesario en cierta medida el poder trascender con estos testimonios y dejarlos escritos para un beneficio, digamos, educativo, discipular, digamos, comunal, y poder ser impactado por la experiencia y por la palabra de Dios en la vida de ciertas personas que hoy no podemos palpar, con las que hoy nos podemos hablar, y ahí entra la escritura. Entonces Santiago tiene razón, o sea, si creemos que algo es la palabra de Dios, descansa en que primero pasó por la iglesia y después llega a la Biblia. Pero eso no quita que yo no pueda dudar de la interpretación de lo que el hombre me transmite que es palabra de Dios en su interpretación. Porque, como dice Jorge Carrillo, el entendimiento y la comprensión humana es falible y está sujeto a posibles errores. Por lo tanto, no necesariamente el camino de la tradición ortodoxa tiene que ser el completamente verdadero. Puede tener verdades, pero también puede tener errores. Pero esto no es algo cerrado. No, la verdad se alcanza por la fe. Se cree que es verdad, se asume verdad y se obra en consecuencia. No se puede demostrar empíricamente ni finalmente que sea la verdad. Te puede despertar temor, te puede despertar ansiedad, te puede despertar insatisfacción, lo que a vos te parezca, pero esa es la realidad. No tenemos un circuito cognitivo cerrado. Estamos abiertos y por eso existe la fe en términos epistémicos. Y es necesaria la fe para obrar. Y procedimentalmente el ser humano funciona así, por eso requiere la fe para todo lo que hace. David Hume, un filósofo, no soy filósofo yo, pero me gusta apelar a cosas históricas, filosóficamente hablando, explicaba que hay un mundo interno y un mundo externo, por eso él era empirista, él creía solamente en lo que se podía observar y ver. Todo lo demás era construcción cognitiva, dice, y para eso tenés que dar un salto. No se puede demostrar la veracidad final de las cosas. Incluso existe gente que es solipsista, que creen que existen ellos y nada más. Creen que todo lo demás es un constructo filosófico de su mente. Un universo que no existe, solamente existe él, su mente, sus pensamientos y nada más. Pero bueno, eso es en lo que tiene razón Alarcón, pero también dije algo en lo que tenía razón Jorge Carrillo en este debate, digamos, en este encuentro, esta charla que tuvieron entre católicos y protestantes, de católicos y protestantes. Así que esa es la manera que yo entiendo que Dios nos habla. Y bueno, no hay un circuito cognitivo cerrado. La ciencia es siempre provisional, como dijo Karl Popper. El conocimiento humano es provisional y es falible. Así que no tenemos que dar infalibilidad ni al Papa en ciertos momentos, ni a la escritura completa, ni a la escritura en ciertos detalles, en ciertos pasajes. Todo está sujeto a error. Ahora, eso no quita que no pisemos en verdades, que aunque no las podamos demostrar finalmente, no quita que no nos puedan ser útiles. Y eso que se dice de la infalibilidad papal y de la infalibilidad de la escritura, en realidad es una expresión de apoyo, de
de reconocer la utilidad. La utilidad en términos morales, en términos espirituales, en términos epistémicos. Como bien decía Jorge Carrillo, el cristiano, el católico, busca la conciliación, busca el acuerdo, etcétera, y es una comunidad grande, es una comunidad mundial, y es la comunidad, casi la comunidad madre, ¿no?, del cristianismo. Pero eso no quita que no puedan errar en ciertas cosas y que su camino teológico no pueda estar sujeto a error. El Papa se pudo haber equivocado, los papas se pudieron haber equivocado, los concilios, el magisterio se pueden haber equivocado. Sin embargo, el tema de el consenso les ayuda a seguir un camino más uniforme. En cambio, el protestantismo está más fragmentado. ¿Por qué? Porque está la posibilidad del disenso y se valora el pensamiento disidente. Por lo tanto, cualquier persona con un pensamiento disidente puede buscar sus seguidores y puede formar su propio camino. Y después, si hay quien lo sigue, perfecto, lo seguirán. Y lógicamente el diálogo y el debate continúa entre esas diferentes vertientes del cristianismo. Así que eso es en lo que tenía razón Santiago Alarcón. También había razón para Jorge Carrillo. Y aunque yo me paro del lado del protestantismo porque soy disidente de muchos postulados católicos, no hay que dejar de reconocer las verdades que tienen, ¿no? Así que bueno, eso es mi pensamiento de cómo creo que es la mecánica en la que Dios nos habla y, y cómo se deduce esta mecánica o se interpreta a la luz del debate catolicismo-protestantismo.